Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos. Muchas veces me he preguntado cuál fue el primer cementerio, la primera necrópolis de la humanidad. Hay quien dice que un hombre de las cavernas en concreto, sorprendido ante la llegada de la muerte de su compañero o de su amada, buscó un lugar concreto. Quizá realizó algunos ritos apropiados y sacralizó esa zona donde posteriormente iban a rendir culto al más allá generaciones y generaciones. Nadie sabe cómo empezó el asunto de los enterramientos, por qué se hacían, por qué el hombre primitivo acabó considerando que volver a la madre tierra era lo necesario, lo natural, y seguro que también esa primera historia guarda un secreto. Esta noche he de confesaros que es especial porque el tema, el asunto, que es un asunto inmortal, que duda cabe, surgía a vuela pluma tras escuchar el relato de nuestro compañero Teo Rodríguez. Un relato largo, un relato de 12 minutos de duración, que vamos a escuchar todos muy atentamente antes de sumergirnos en las procelosas aguas del mundo de los camposantos, de las necrópolis, de los cementerios. Cementerio que viene de koimeterion en griego, dormitorio, una adaptación de la creencia cristiana de que los cuerpos iban a dormir en ese lugar temido y adorado al mismo tiempo, hasta el mismo día de la resurrección. ¿Realmente dormimos esperando una resurrección? ¿Por qué durante el medievo se va tiñendo el mundo de los camposantos de malos augurios, de miedo, de temor? No tendría por qué ser así. Es cierto que muchos investigadores de lo paranormal dicen que precisamente en los camposantos nunca ocurre nada porque la tranquilidad es absoluta. ¿O es cierto, de alguna otra manera, que existen casos que esta noche vamos a contar, de investigaciones que ahora mismo, en estas frías noches de diciembre, se están efectuando, que indican todo lo contrario, que ocurren algunas cosas? Vamos a hacer un recorrido maravilloso, con compañeros que han estado pisando y tocando, con todo el respeto, lápidas en toda España, buscando sus últimos arcanos. Vamos a hablar con especialistas, y sobre todo vamos a viajar en el tiempo. Hace bien poco, preparando este programa, me encontraba una lámina. Era un caballero con una tremenda cara de terror, siglo XIV, una lámina coloreada, en un libro miniado. Se había colado, casi sin darse cuenta, quizá por alguna apuesta, algún duelo, o algún encuentro furtivo con su amada, en el cementerio. Había atravesado la verja, y entonces ese grabado del siglo XIV alemán nos mostraba a dos figuras, dos esqueletos con dos túnicas blancas, dos esqueletos limpios que sonríen de forma macabra y que parece que van alcanzando poco a poco al paralizado caballero. Es el emblema, el significado tremendo del terror que en cierto tiempo producen estos lugares, que debían ser lo más, y son, lo más natural del mundo, pero la sensación de que extrañas conspiraciones, brujería, ritos o apariciones en la época de la novela fantástica y de la literatura romántica indican que son mundos que más que nunca en el siglo XXI queremos arrumbar, queremos echar a un lado, como la propia muerte, como si no existiese, como si fuese un enigma al que no queremos ver la cara, pero en Milenio 3 queremos verlo todo y aprender todo. Por eso, esta noche empezamos con un relato de Teo, que puede ser el relato que se cuente cualquier otra noche entre varios jóvenes. Leyenda o no, eso vosotros tenéis que decidirlo, pero estoy seguro, completamente seguro, que en muchos lugares se han contado sucesos como este. A la sombra de una lápida, el lugar típico para ir a hacer ¿qué? ¿Investigar? ¿O más bien juguetear con el espiritismo? ¿Impresionar a los amigos? Tantas leyendas en torno a los cementerios, leyendas modernas me refiero. Es momento de escuchar, y después comienza la investigación. A todos nos gusta divertirnos, y lo hacemos de múltiples maneras, aunque el fin es el mismo: disfrutar de algo en un momento determinado que nosotros elegimos. Aunque en ocasiones las cosas no salen tal y como las planeamos, y esto sucede porque hacemos las cosas sin pensar bien en ellas, en sus consecuencias. La historia de esta noche no tiene nada de divertido, al menos para sus tres protagonistas. Os anticipo que todos están muertos. Lo que quiero que conozcáis
es la manera en que murieron. Os presento a Iván, 27 años, Silvia, de 25 años, y Alberto, su hermano, de tan solo 22 años. La noche comenzó en una concurrida zona de copas, música, amigos, alcohol. Bueno, todo genial. Era la forma que habían elegido para divertirse. Pero no era suficiente. Ya se habían cansado de aquel lugar. Querían experimentar algo nuevo. Después de una noche repleta de excesos, fueron a parar a un cementerio, lugar donde el destino les tenía reservada una cita con su propia muerte. ¿Qué? ¿Os mola o no? Tío, has dicho que íbamos a un sitio cojonudo. A mí esto me da mal rollo. Hermanito, tú no cambias. Siempre has sido el caguica de la familia. No me digáis que esto nos pone. Pensar que aquí, bajo nuestros pies, hay cientos de muertos. Te garantizo que me ponía más la camarera de ese garito. Siempre has sido también el salido de la familia. Fijaos en esta lápida. El pavo este palmó hace solo 2 semanas. Murió con 30 años. Se me está ocurriendo algo cojonudo. Os propongo un juego. ¿Una carrera hasta el coche? Calla. Veréis. ¿Qué os parece si nos separamos? Cada uno por un lado. Se trata de encontrar la lápida con el tío que lleve menos tiempo enterrado. Joder, Iván. Que hace un frío de pelotas. Y además, que aquí debe haber un guarda o algo así. El caguica segunda parte. A mí me mola, yo juego. Venga, Alberto, si ganas, te presento a esa rubia. ¿Qué decías que teníamos que hacer? Venga, ya son más de las 12. Así que ya estamos a día 2. Esa es la fecha. Quedamos aquí en 10 minutos. Y el tiempo comienza ya. Los tres comenzaron el macabro juego que les llevaría directos a su propia tumba. Fecha tras fecha, nombre a nombre, iban pasando por la memoria de cientos de personas, como si solo fueran eso, números y letras, olvidando que bajo esa tierra había personas que merecían un mínimo de respeto. En apenas un par de minutos, los tres estaban lo suficientemente distanciados como para no verse entre ellos. Algo hizo que Alberto detuviera su búsqueda. A unos 25 metros entre 2 lápidas, algo se había movido. Iván, ¿eres tú? Silvia, si todo esto era una coña para partiros el culo de mí, no me hace gracia. Alberto avanzó un par de metros. Y entonces comenzó a escuchar el llanto de un niño. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? El llanto venía de una pequeña lápida blanca situada detrás de unos arbustos podados, con forma de gato. Cuando Alberto estaba apenas a un par de metros de la lápida, cesó el llanto. ¿Hola? ¡Joder! Allí no había nadie. Pero... Aunque lo que el joven vio no fue nada tranquilizador. Sobre la lápida una pequeña placa en la que se podía leer: Bruno Martín, 1973-1980. Debajo de esa placa de mármol blanco yacía el cadáver de un niño de tan solo 7 años. ¿Quizás el niño que lloraba? ¡Joder! ¡Iván! ¡Silvia! Silvia escuchó a lo lejos la voz de su hermano. Será cagón, macho. 1975, 1981, octubre de 1987. Uy, casi. La joven detuvo su búsqueda. Había alguien más allí. Joder. Y no era su hermano. Acababa de escucharle, estaba mucho más lejos. Y tampoco era Iván. Aquella figura era de un hombre mucho más alto. Y por la silueta de su sombra, se diría que llevaba una gran capucha. Silvia se escondió rápidamente entre 2 tumbas. Con mucho cuidado se asomó para intentar ver qué era o de quién era esa figura. Todo estaba muy oscuro
apenas se veía nada. Pero de lo que sí podía estar segura es de que aquella presencia caminaba directamente hacia la posición donde ella se encontraba. Se arrastró como pudo entre las dos lápidas, buscando una salida para alejarse de allí. Cuando volvió a mirar, la extraña figura con capucha había desaparecido. Sin pensarlo, se levantó y salió corriendo a toda prisa. Mientras, Iván perseguía la fecha más cercana, a aquel día 2 de diciembre. Hasta que de pronto, el ladrido de un perro que corría hasta él interrumpió su búsqueda. ¡Cago en... Iván trepó hasta la parte superior de un panteón de unos 3 metros de alto. El perro permaneció allí unos instantes, hasta que la llamada de quien parecía ser su amo le hizo dar media vuelta y marcharse justo por donde había venido. Alberto, ¿qué haces? Silvia, después de su extraña experiencia con aquella sombra, encontró a su hermano frente a 2 tumbas. Estaba allí, de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente una placa incrustada en una enorme cruz que se alzaba entre ambas lápidas. ¿Has encontrado algo? Creo que me he topado con el guarda. Ha estado a punto de... ¿Qué te pasa? El rostro de Alberto estaba cubierto de lágrimas. Su mirada parecía helada. Su gesto sin expresión alguna. Cuando Silvia llegó a su altura, aquel terrible alarido llegó a oídos de Iván. Después de comprobar que el perro que había visto antes no andaba por allí cerca, bajó del panteón y caminó en dirección al grito. Parecía algo desorientado, nervioso. No paraba de mirar en todas direcciones. Un viento que de repente se había levantado hacía que los árboles dibujaran caprichosas formas sobre las lápidas, y eso no ayudaba mucho a la hora de mantener la tranquilidad. En un descuido, y por sorpresa, el perro que vio antes se plantó justo delante de él. Del tremendo susto cayó junto a una lápida. El perro ladraba sin parar, arrinconando al aterrado joven. De pronto el animal pasó a ser algo secundario. Iván contempló algo mucho más terrible que cualquier animal furioso. Había caído junto a una tumba en cuya inscripción podía leerse: Iván Martín, 1 de junio de 1973, 1 de diciembre de 2000. Junto a dicha inscripción, una foto de él mismo. Aquel momento, aquel lugar, tomó una dimensión diferente. El silencio se apoderó de la mente de Iván. Veía a aquel perro ladrar, pero ya no escuchaba sus ladridos. Entonces, un hombre con un chubasquero y capucha se acercó al animal y lo ató con una correa, sin percatarse de la presencia de Iván, que permanecía apenas a medio metro de aquel hombre, apoyado en su propia tumba. Ya lo advertí al principio. Después de una noche repleta de excesos, fueron a parar a un cementerio, lugar donde el destino les tenía reservada una cita con su propia muerte. Aquellos excesos, aquella manera de divertirse y su poco sentido común, acabaron por estrellar su coche contra un camión. También os dije, todos están muertos. Alberto y Silvia también encontraron sus respectivas tumbas, con sus nombres y sus fotos. Contarlo así, de esta manera, ha sido mi particular forma de divertirme. Ya os dije que podemos divertirnos de múltiples maneras. Pues bien, esta ha sido la mía.
Un par de cosas más. El título de esta historia: Los 4 del cementerio. Ya sé, eran 3, ¿m? Yo soy el 4. Y os cuento esta historia sentado en mi propia lápida. Porque yo también estoy muerto. Al principio no podía verlos. Ahora comprendo por qué mi perro se ponía tan nervioso algunas noches mientras hacía la ronda. Ah, no os lo he dicho, ¿verdad? Yo era el guardia de este cementerio. Lo bueno de esto es que ahora no hace falta que lleve esa incómoda capucha. Y os aseguro que aquí también hay maneras de divertirse. Sobre todo cuando por las noches viene gente a jugar al cementerio. ¿Qué? ¿Vais a venir? Ah, y una última cosa. ¿Recordáis al niño? Ese que lloraba. Es tan pequeño que este no es un lugar para él. Aquí no encuentra la manera de divertirse. El pequeño prefiere hacer visitas nocturnas. Así que lo mismo esta noche pasáis juntos un buen rato. Y es que los cementerios, desde que el hombre es hombre, nos han provocado todo tipo de sensaciones. Muchas de ellas escalofriantes, hay que decirlo. Abrimos líneas de contacto, aunque mientras sonaba el relato de Teo Rodríguez, interpretado, como no, por el gran Primitivo Rojas, por el gran Iván Jara, y en este caso por Silvia Salmentera y Mariano García, ya nos contaban los amigos del 7640 un sinfín de historias de sus cementerios. Buscamos eso, una investigación conjunta sobre estos lugares. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, vamos a abrir líneas de contacto para que todos aquellos que tengáis alguna historia curiosa en algún cementerio, o que vuestro cementerio, camposanto de vuestro pueblo o ciudad, pues tenga alguna leyenda o alguna tumba de alguien que está ahí enterrado y que haya sido famoso por algo, pues nada, 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, si lo hacéis a través del teléfono móvil, y milenio3 con número @cadenaser.com, si lo hacéis a través del correo electrónico. Tenemos a muchos invitados. Voy a saludar rápidamente a nuestro querido doctor en antropología y hombre que tanta luz ha arrojado en estas 2 temporadas de Cuarto Milenio y en las muchísimas de Milenio 3, y sé que él, bueno, es un término que ya todos hemos adaptado, eso de lugares frontera, ¿no? Vamos a intentar saber por qué los cementerios son distintos a todos los demás entornos. En Radio Lugo, en la cadena SER en Lugo, José Luis Cardero, amigo, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker y compañía. Tierra mágica estás, ¿eh? Sí, en mi propia tierra, en mi propia salsa, como vulgarmente se dice. Pues sé que vamos a disfrutar estas historias, ¿verdad?, como nos narraba Teo Rodríguez, que se pueden contar, que son leyendas urbanas que a veces tienen matriz real, y en la segunda hora, José Luis, va a ser un placer hablar contigo de tantos y tantos temas. Gracias por compartir la noche y la hoguera de la tertulia de esta madrugada con nosotros. Y bueno, antes de presentar al siguiente invitado, me gustaría también, como decía José Luis, que lo escuchéis en su salsa, porque nuestro amigo tuvo la misión, amable o no, quién sabe, ¿no?, de recorrer algunos camposantos españoles, algunos de esos antiguos coimeterium, ¿verdad?, restos de necrópolis, lugares muy curiosos, y traernos a través de la televisión de Cuarto Milenio la imagen y la sensación. Creo que esta noche nos va a contar cosas que no pudimos, por la premura del formato televisivo, contar. Pero para presentarle podíamos escuchar algo más o menos así. Fijaos cómo estamos pisando sobre algunas con una simbología muy muy extraña. Veis que no hay nombres, no hay apellidos, quizá las más nuevas, las más modernas sí que tengan nombre, pero como veis estamos rodeados de tumbas. Otras curiosas, otras de estas tumbas. Se sabe que en el pueblo todos los vecinos quisieran ser enterrados aquí. Lo que sucede es que no hay demasiado sitio. Bueno, déjame que te enseñe un lugar aún más curioso dentro de este cementerio. Tenemos este templete que se sabe que fue edificado en la Edad Media para exorcizar este lugar. ¿Exorcizarlo de qué? Hay una historia que se cuenta, y es que este lugar, este cementerio, está habitado...
Iker, buenas noches. Esta semana hemos vuelto a uno de esos cementerios curiosos y precisamente hemos vuelto a Galicia porque aquí hay un lugar muy muy especial. Estamos en la iglesia de Santa María de Noia, en la pequeña localidad de Noia de La Coruña. Esta iglesia del siglo XIII tiene algo que no tiene ninguna otra iglesia y que muy pocas lo tienen en Europa, y es una gran cantidad de lápidas, de tumbas, pero con una particularidad muy especial, es que no llevan nombre. Aquí podemos ver, por ejemplo... 1:57, Luis Álvarez, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo son las experiencias? Simplemente retazos de una larga experiencia, de más o menos un mes o más viajando de cementerio en cementerio. Se hace curioso, ¿no? Primero irse, es una cosa curiosa, primero irse además en ese montaje del que, bueno, estaba escuchando, recordando esos pasajes, ¿no? Esos retazos que me venían a la mente, ¿no? Quizá de esos lugares. ¿Qué te venía a la mente cuando te escuchabas con el eco en alguno de esos lugares, en concreto en Galicia, por ejemplo? Bueno, en Galicia, sin ir más lejos, ¿cómo no me va a venir a la mente el monasterio de Santa María de Melón, Iker? Rodeado de piedras, un monasterio del siglo XII, de la Orden del Cister, y caminando sobre un claustro, es que era un lugar perfecto para cualquier tipo de leyenda beckeriana, ¿no? Rodeados de piedra, rodeado, como digo, pues fíjate, además con una luz de luna que había tremenda, estábamos allí el equipo, y bueno, no solemos pasar miedo, ¿no? No es una cuestión de pasar miedo, no, pero sí que hay lugares, hay momentos, hay situaciones en las que a veces uno se pregunta si no deberíamos de haber ido demasiado lejos, ¿no? Y en este caso, pues por ejemplo, yo recuerdo que estábamos caminando por uno de los corredores de este monasterio intentando averiguar dónde podían estar los monjes enterrados, en este caso en el segundo claustro. Y fíjate que este monasterio era de la Orden del Cister, unos monjes muy muy curiosos porque se dedicaban a rezar a todas horas y a trabajar durante todo el día, es decir, una orden tremenda en ese sentido, ¿no? Muy austera. Hora en labor. Hora en labor, efectivamente. Y tuvimos la sensación, Iker, al estar recorriendo esos corredores donde ellos vivían, eran las estancias donde ellos vivían, de percibir esos ecos del pasado en los que se veía cómo todavía ellos estaban rezando, asomándose una realidad conjunta, y estaban contentos además de hacerlo, ¿no? Todos juntos allí, ¿no? Cementerios de ciudades que impresionan, están más cercanos pero impresionan porque guardan sus secretos, cementerios deshabitados, cementerios con las ruinas al aire prácticamente en diversos lugares de España. Tenemos que preguntarle muchas cosas a Luis Álvarez, y también vosotros, amigos, en el 7640 por el correo electrónico, porque él, como siempre, trae muchas experiencias personales que quizá sea lo que más puede interesar, y por supuesto la versión antropológica de todo esto, y muchas sorpresas, pero muchas a lo largo del mundo de los camposantos. Volvemos, y ahora, como siempre, las noticias. Milenio 3, Cadena SER. Las historias que tienen que ver con el cementerio y su significado profundo no son, desde luego, propias de nuestro país, aunque en España hay un gran vergel de historias por descubrir. Hace bien poco en Vitoria recogíamos una leyenda urbana, con Alberto Granados allí en vivo, de una tumba que señalaba, de un ángel anunciador, pero en este caso, desde luego, de mal agüero. Algunas de las más impresionantes que hemos ido descubriendo en estos años pues no se pueden olvidar. Una nos la refresca Pablo Villarrubia, creo que es de las más fuertes en cuanto a elementos. Seguramente si os digo Jaboticabal, pues ya no os suene, la información pasa siempre tan rápida que a nosotros nos ocurre, en 3 o 4 semanas ya no recuerdas prácticamente lo que has contado. Pero Jaboticabal guardaba sus 7 catacumbas y sus misterios. Un ejemplo de cómo en algunos países esto se vive de una forma muy intensa. Fenómenos, sobre todo, en necrópolis, donde ya no queda rastro de los que allí estaban enterrados. En el año 2000, un investigador de São Paulo, el psicoterapeuta Geraldo Medeiros Jr., llevó un equipo de 18 personas al cementerio de esta ciudad del interior de São Paulo para hacer una serie de investigaciones sobre los fenómenos que allí ocurrían, o por lo menos tenían noticias de apariciones de extrañas luces. Lo que pudieron verificar es que en el sitio los paranostas, los sensitivos que le acompañaron, sentían como movimientos en el suelo, aunque no hubiera temblores, ningún movimiento sísmico. Estas personas también percibían olor a carne quemada, y también extrañas sensaciones de variación de calor
y frío, o sea, las elevaciones térmicas. Y la investigación y las pesquisas continuaron, y entonces aparecieron justo en esas 7 catacumbas luces, pero luces que radiografiaban una historia antigua. Bueno, y sacaron también una serie de fotografías muy espectaculares donde aparecían luces, con muchas luces, entre las tumbas, entre las 7 catacumbas, como así le llamaban, porque eran 7 catacumbas correspondientes a personas no conocidas. Y más tarde, verificando archivos municipales de Jaboticabal, se encontraron que entre 1896 y 1897 hubo un brote de fiebre amarilla que diezmó prácticamente a más de 200 personas, entre ellas muchos extranjeros y algunos españoles, algunos con nombres como Juan Ferraya, Dolores López o José Cali, con edades que variaban entre los 30 y 47 años. Estas personas fueron enterradas en fosas comunes para evitar el contagio, y hasta hoy varias personas afirman que en aquel sitio se oyen también lamentos, pueden ver esas extrañas luces o fosforescencias entre las 7 catacumbas, aparte de este extraño olor a carne quemada. En Lugo nos acompaña nuestro antropólogo de cabecera, doctor en antropología, José Luis Cardero, que yo no sé, José Luis, antes decía que el primer hombre en las cavernas tuvo que hacer algo, los primeros seres humanos, eligiendo un lugar muy especial. Siempre el camposanto, el enterramiento, y antes de que fuera camposanto cristiano, evidentemente, fue un entorno, un enclave de poder sagrado distinto. ¿Se tiene noción de por qué los hombres empiezan a enterrar a sus semejantes en ciertos lugares? Bueno, queridos amigos, yo creo que lo que tendríamos que empezar a preguntarnos, siempre que hablamos de los cementerios, es si estos son lugares de reposo, donde reposan los cuerpos de nuestros ancestros, de nuestros muertos, o son puntos de partida a una realidad distinta, o al más allá, o simplemente a vagar por los caminos y por los bosques y por las encrucijadas. Desde luego, desde la más remota antigüedad existe un miedo a los muertos. Existe además una constancia de que estos muertos, de que estos cadáveres han sido siempre considerados de una forma especial. Recordemos, por ejemplo, los huesos teñidos de rojo del Neolítico, teñidos con ese ocre rojo que todavía se nota después de tantos miles de años. ¿Eso por qué, José Luis? Pues posiblemente porque el rojo es un color parecido a la sangre. Y entonces el teñir el cadáver de rojo da una idea, por una parte, de que todavía no se ha extinguido en ese cuerpo todo lo que le distinguía como ser vivo, y por otra parte es una muestra de una posibilidad o una sensación de resurrección, de una futura resurrección de ese cuerpo. Entonces, existen, por ejemplo, la separación de los cráneos. Es decir, hay tumbas antiguas, tremendamente antiguas, en donde los cráneos están separados e incluso colocados entre las rodillas del cadáver. Como si quisiese, por una parte, sujetarse a ese cuerpo, a ese lugar, a ese primer cementerio, a ese primer nicho que le acoge, o bien situarle de acuerdo con una linealidad astronómica, de acuerdo con unas ciertas señales desconocidas que no vemos, nosotros no somos capaces de ver, que algunos animales, sin embargo, pueden percibir, y que los cadáveres han de respetar en su sueño eterno, ¿no? Entonces, el problema es ese. Es decir, si los paisajes extendidos ante el cementerio por lo general suelen ser paisajes pacíficos, incluso en la noche, suelen ser paisajes silenciosos, tranquilos, ¿por qué los seres humanos continuamos sospechando que más allá de la tumba existe una vida secreta? Pues qué deciros, como siempre es un placer y una lección, ¿eh? Estamos aquí todos casi tomando nota, porque hablar con José Luis Cardero es siempre aprender algo nuevo, y eso no tiene precio, ¿verdad, Luis? No tiene precio. Lo que sucede es que me encantaría estar allí con Cardero. Y podría decir que me gustaría que estuviera aquí con nosotros, pero que duda cabe que después de salir del estudio en Lugo, fíjate que seguro que nos hubiéramos ido a algún cementerio a visitar algún cementerio estrello con Cardero. Pero bueno, igualmente le saludo desde aquí, que el calor de las ondas sigue llegando, ¿no? ¿Qué por tal, supuesto. José Luis? ¿Cómo estás por ahí? Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, en Madrid por lo menos, yo no sé, amigos, hay una niebla. Parece que estamos al borde de la abducción. Hay una niebla que muchos amigos están diciendo, es que habéis elegido el día idóneo. Hay una
niebla de verdad de estas londinenses, Luis, que parece que te vas a encontrar la figura de Jack en cualquier momento. Entonces, yo no sé si en el resto de España está ocurriendo, pero es una noche ideal para hablar de esto. Con José Luis es un placer hablar y escucharle, porque, como decimos, hay siempre elementos nuevos y antiguos, como antigua es la historia del hombre. Hace bien poco, y además tengo que agradecer personalmente la acogida, el impacto y las palabras de agradecimiento de algunos profesores, como Tomás Hijo, de la Universidad de Salamanca, la acogida maravillosa de también un mundo subterráneo que descubríamos gracias a Luis y a José Luis y a tantos amigos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en ese programa que hacíamos sobre la cueva de Salamanca, nuestro amigo Cardero se descolgaba con una declaración que a mí también me dejó, y es que muchas tumbas antiguas tienen una especie de agujero o orificio donde nadie sabe si es para poder meter la mano o el dedo y apropiarse de esas sensaciones mágicas o benefactoras según sea el difunto, o también por ese agujero, por ese desagüe, orificio, pasadizo, se permite la salida, como ocurría en el antiguo Egipto, hacia otros campos, hacia otras realidades paralelas, esas que muchos pensamos que no sabemos bien qué son, pero están aquí y a veces interfieren en nuestro mundo a su antojo. Por cierto que, como no podía ser de otra forma, Noel Calero, en los mandos de la música, que hoy es importantísima. Carmen, hemos abierto como siempre líneas porque este es un programa ante todo interactivo y están llegando historias, leyendas, noticias, cosas, cantares, incluso, y historias antiguas de los cementerios. Pues sí, la verdad es que me refiero a cantares como crónicas antiguas, como se decía. Hay mucha cultura de camposantos, al parecer, pues en todos los pueblos, en todos los lugares, en todos los rincones de España hay alguna historia, y hay algunos muy curiosos. Bueno, algunos mensajes nos hablan del relato de Teo. Como nos dicen: buenas madrugadas, amigos, tengo que reconocer que me habéis puesto los pelos de punta. A mí los cementerios me imponen mucho respeto a los difuntos. Iván desde Coruña dice si es verdad que si coges algo de un cementerio, los muertos te rondan. Que, hombre, es una leyenda, ¿no? Pero desde luego vaya leyenda tenebrosa y tan española, ¿no, José Luis? ¿La habías oído en alguna ocasión? Sí, desde luego, porque ya sabemos que los muertos son elementos a los que hay que tener un cariño, porque han sido nuestros compañeros en este mundo, ¿no? Pero también son elementos peligrosos desde la más remota antigüedad. Es decir, el cementerio es un lugar de transformación de los cadáveres. Es decir, es en donde los cadáveres, donde los muertos, se transforman primero en una cosa común a todo el pueblo, a toda la localidad a la que pertenece el cementerio, y segundo, se transforman en ancestros. Pero no hay que olvidar que el cementerio conserva siempre un hálito de impureza. La muerte es algo que niega nuestra propia esencia, y los muertos son presas de la muerte arquetipo. Entonces, el problema está en que los cadáveres que se transforman también en algo peligroso para nosotros. Y todos aquellos que corren por los cementerios alegremente, pues se pueden encontrar a veces con algunas terribles sorpresas. Cosa que no me extrañaría, ¿eh? Nosotros hemos estado en el cementerio de París, las catacumbas, que están llenas de huesos de todos los cementerios que llevaron, y había gente que se llevaba las calaveras y los huesos en sus mochilas, y fuera las tenían que dejar, ¿eh? Luis nos dice: buenas noches, el árbol que la cultura más afín está a la zona del planeta se identifica más con los cementerios es el ciprés. Simboliza el infinito. Soy José de Cáceres. Yo trabajaba de vigilante en un cementerio y encima de las tumbas se veía una nubecilla de color verde. ¿A qué puede ser debido? Bueno, aquí hay muchas teorías sobre el fósforo, ¿no?, de los fuegos propios fatuos. Huesos. Los fuegos fatuos, como otros fuegos, como los de San Telmo, que tantas historias han hecho escribir y contar, ¿no? La literatura de la época romántica, desde luego, es un inmenso nicho, nunca mejor dicho, de estos relatos. Luis, por ejemplo, en una de tus visitas a estos cementerios en pleno 2007, ¿no? Porque yo lo que aprendí sobre todo de este reportaje global tuyo durante semanas vagando de un lado a otro, es que podemos estar en el 2007, pero no iba al cementerio y la burbuja temporal era evidente, estaba en otro sitio, parecía que el tiempo no había transcurrido, y entonces se podía encontrar perfectamente con la historia de esas figuras en hilera que portan una especie de luminaria que puede ser perfectamente originada, quizá en un principio, por la visión de estos fuegos reales. Esas historias
de la Santa Compaña entrando o saliendo del Camposanto, te las has encontrado en pleno 2007, que es lo maravilloso, ¿no? Claro, y siguen existiendo. Cardero está en Lugo. Precisamente Galicia es una de las tierras de donde más se asentó este mito cristianizado, ¿no? Es en Santa María, en el monasterio de Santa María de Melón, en el pueblecito de Melón, donde nos encontrábamos con el testimonio de algunos vecinos que no habían querido hablar a cámara y nos comentaban que precisamente detrás de ese monasterio, saliendo posiblemente de ese segundo claustro donde estaban enterrados los monjes cistercienses, se encontraban con una aparición que portaban pues esa pequeña luz, esa visión de la Santa Compaña, y es que precisamente esa zona tiene más apariciones de Santa Compaña. Ya nos lo comentaba ayer la Guardia Civil, nos decía que no era el único caso que se había registrado, hay un montón, y Galicia es una tierra muy especial en ese sentido, ¿no? Pero también la dificultad, más que en ningún otro lugar, tú te la has encontrado, para hablar de os mortos, ¿no? Tienen un respeto muy grande, un temor reverencial, y desde luego muchísima gente que no osa pasar delante de un camposanto, del crucifijo de su propia verja, ¿no? Soy de Alicante y he oído decir que en el Camposanto a última hora se ven 2 enormes perros negros que no proyectan sombra. Siempre mucha relación entre los perros negros y los camposantos. Eso puede ser un reducto imaginario de la imagen del cancerbero, ¿no? Eso del es. Guardián del otro lado. Me contaron una vez que en un pueblo cercano un mismo hombre tuvo que ser enterrado 3 veces porque en 2 ocasiones llamó desde dentro del féretro. En mi pueblo, Alfaro, La Rioja, hay una persona enterrada de pie mirando a la tumba de su amada. En vida no les dejaron estar juntos. El saqueo en las necrópolis también se produce hoy en día. En el cementerio de Torrero derribaron y se llevaron uno de las 2 columnas con calaveras del siglo XIX que había. Sí, cementerio acosado por los profanadores. Sí. Ahí está la famosa imagen contado muchas veces de todas las tumbas completamente marcadas a martillazos, desfigurando las fotos que habitualmente se colocaban en los sepulcros y solo dejando una, que esto es lo más tenebroso de este caso, y es del 2004, no es tan lejos, de un bebé. Todo el cementerio, 147 tumbas. Alguien con un pequeño martillito había desfigurado las caras de todos y había dejado la de un bebé. Desde luego, si no es una escena para empezar una novela... Hay amigos que viven al lado de los camposantos de sus localidades y se están acordando mucho esta noche de Teo, aunque nos dicen que es un maestro. Yo vivo al lado del cementerio de mi pueblo y es la primera vez que me ha dado miedo. Felicidades por el programa, un abrazo milenarios. Bueno, por supuesto seguimos en contacto con todos vosotros. Me encanta que enviéis historias como la de ese hombre de Alfaro enterrado de pie, que seguro que tiene una historia. José Luis, ¿cuándo empieza la visión un poco negativa? Porque es algo del ciclo natural de nuestra vida. El gran enigma de nuestra vida es que seguimos teniendo las mismas preguntas que tenía ese hombre de las cavernas, ¿no? Las mismas claves las seguimos preguntando. Pero hay un momento en la historia, no sé si se sabe cuándo, en el que el camposanto, el cementerio, la necrópolis, lo que fuese, es un lugar que tiene que estar aparte, y empiezan las historias de que en sus alrededores pasan cosas, y es un lugar incluso de mal augurio, como pueden ser los cruces de caminos de los que hemos hablado en alguna ocasión. ¿Se sabe cronológicamente, de alguna forma, por qué o cuándo empieza esta visión un tanto peyorativa de este lugar, que por eso hoy, o sea, de esos barros vienen estos lodos, ¿no? Esa sensación global de que no gusta cuando es algo natural? ¿Se sabe algo, José Luis? Pues sí, se sabe, claro. Si recordamos en tiempos de los antiguos romanos, en tiempos ya casi en nuestra proximidad temporal, los cementerios o los lugares de enterramiento estaban alejados de las ciudades. Es decir, se consideraba a los muertos no como una cosa peligrosa en sí, sino como una cosa ajena. Los muertos estaban separados de los vivos, ¿no? Se disponían las tumbas a lo largo de las grandes vías de salida, por ejemplo en Roma, ¿no? O en Grecia. Pero sin embargo, a partir de la Edad Media, los cuerpos empezaron, durante la Edad Media eran enterrados en las iglesias, porque hay una cosa importante. El cementerio tiene la connotación de lugar sagrado y al mismo tiempo responde también a la comunidad de fieles que siguen asistiendo a la iglesia. Es decir, estos dos conceptos, el lugar sagrado y la comunidad de fieles, son los que en realidad hacen el cementerio. Entonces, en ese momento, el cementerio se instala alrededor de la iglesia precisamente para dotar a los cuerpos de los fieles difuntos de un lugar de protección contra los difuntos malignos que vagaban en el exterior.
Es decir, hay aquí una neta separación con el cristianismo entre los difuntos, digamos, bendecidos por el cura, por el obispo, y los difuntos que moran más allá de ese lugar sagrado, de esos límites que el obispo fija cuando ritualiza y cuando consagra el cementerio, que son los muertos verdaderamente peligrosos. Entonces, esa fusión de dos visiones distintas, la fusión antigua y la visión moderna, son las que determinan que el cementerio, siendo un lugar de tranquilidad y de paz, al mismo tiempo es también el abrigo de una vida secreta, el comienzo de un punto de partida de donde salen, por ejemplo, eso de lo que hablabais antes, la Santa Compaña, en donde por las proximidades anda la antigua diosa Hécate con su perro negro, con su horda de difuntos peligrosos, que están buscando la carne y la sangre frescas para devorarlas. Es decir, toda esta fusión de dos culturas, este sincretismo, es lo que va determinando poco a poco que el cementerio adquiera una cierta mala fama, así entre comillas, porque además de ser el lugar de los muertos pacíficos, también puede llegar a ser en un momento dado el sitio a donde van o donde terminan los muertos peligrosos. Y fíjate, Iker, que ahora que comentaba esto Cardero, me venía nada menos que a la mente el recuerdo del soldado napoleónico que enterró y bien enterró Jung, porque parece ser que cuando un muerto no se entierra bien, se aparece y vuelve una y otra vez, ¿no? En este caso el maestro Carl Gustav Jung comentaba en sus memorias que había un fantasma que le atormentaba más de una noche y al final terminó por darse cuenta de que es muy probable que en su terreno, en el lugar donde había construido su casa, su segunda residencia, su lugar iniciático, ¿no? Un lugar de recogimiento donde escribió prácticamente toda su obra, pues, como digo, muchas noches le atormentaba este fantasma. Y es curioso porque precisamente su hija, cuando estaba levantando los cimientos de esta casa, le comentó y le dijo a Jung, le dijo: papá, ¿cómo vas a edificar aquí si hay un muerto justo aquí debajo, ¿no? Precisamente Jung se acordó de esto y fíjate que levantó una vez más esos cimientos, se encontró ese esqueleto y lo recibió, lo enterró con honores militares, le puso una lápida que nosotros rodamos y a partir de ese momento dejó de pasar esos encuentros que tenía con este soldado napoleónico. Sucedieron otros muchos con su familia en este torreón llamado el torreón de Jung en Bollingen, y parece que todo terminó ahí, pero creo que es importante destacar esto, ¿no? Que cuando un muerto no está bien enterrado, Iker, parece que vuelven una y otra vez, ¿no? Hemos comentado las diferentes situaciones que se viven según la cultura, la religión, respecto a los enterramientos, las necrópolis, los camposantos, los coimeterium. Me han venido como en flasazos imágenes que pudimos ver hace ahora más de 10 años en Turquía. Estaba pensando exactamente en lo mismo. ¿Sí? ¿Ahora mismo? En lo mismo ahora mismo. Pues eso es telepatía. Eso es sincronicidad junguiana de También. pareja. Totalmente. En las laderas del Cuerno de Oro, donde se divide Europa y Asia, nos hablaban allí unos buenos amigos de un cementerio que desde luego no podíamos eludir. Era el cementerio de Yup, donde el célebre escritor Pierre Loti, en un café que al final acabó con su nombre en su honor, al final de los picachos que coronan esa especie de pequeña serranía de promontorio, dicen que contaba la historia o historias de ese mundo un poco mágico que es Turquía. Mágico porque es extraño hoy ir por allí, por lo menos nosotros lo pudimos ver, y ver a los niños jugando entre las lápidas de sus propios difuntos, ver a las familias depositando comida sobre la lápida, dispuestos a ingerirla, ver a niños con una pelota de trapo, como yo pude ver, jugando, y la propia portería en las lápidas de los difuntos. Los novios haciéndose fotos junto a las tumbas. De sus propios ancestros. Había una iglesia justamente al lado, y ese día había varias bodas, y se hacían fotografías al lado del Camposanto. El Camposanto estaba integrado dentro de la ciudad. Y otra cosa, tiendas de comestibles, que es lo que más puede chocar en Occidente, donde había una especie como de mojama de pescado, recuerdo, seca, carnes de ternera, una especie de láminas que se disponían, y la tienda, el material de la propia tienda, estaba construido de las lápidas. Bueno, es su forma de vivir, la conexión directa, no como aquí, que lo hemos reducido, para bien o para mal, no lo sé, a unas visitas muy cotidianas y muy marcadas, como todas las fiestas, ya casi siempre religiosas, que la gente las acciona de alguna forma, pero ellos lo viven con un sentimiento, parece, de mucho mayor apego a la tierra de sus muertos. Eso era una ciudad viva. En los laterales
del confín de Europa. Y para ahondar en esta visión del Islam, por ejemplo, que hay en Turquía, ahora lo comentamos, pero os añado un dato más. Una ciudad similar se encuentra en el Cairo, una ciudad desaconsejable y donde hay noticias de última hora, por cierto. ¿Quién las puede contar? Pues la persona que creo que mejor conoce del Cairo, de las que mejor en España, que tiene casa allí y todo. Nuestro arqueólogo, de cabecera también, Nacho Ares. La ciudad de los muertos del Cairo es, sin lugar a dudas, uno de esos lugares que mucha gente ve en las guías de turismo cuando se acerca a visitar el Cairo, en Egipto, y luego, por unas circunstancias u otras, es difícil su acceso, ¿no? Curiosamente, desde hace apenas un par de semanas, las autoridades egipcias han cerrado el acceso precisamente a los turistas, sin dar explicaciones de por qué, ¿no? Pero bueno, la intrahistoria un poco de este lugar nos viene a decir que es uno de los pocos enclaves peligrosos que hay en Egipto. Allí, bueno, pues es un lugar en donde se reúnen malhechores y ciertamente familias de todas las clases, algunos artistas muy reconocidos y personajes de índole de una vida totalmente convencional. Al pie de la colina de la mezquita de Saladino, en uno de los extremos de la ciudad del Cairo, es una explanada enorme de más de 10 kilómetros de longitud que hace de frontera natural de la propia ciudad y en donde desde la época medieval se han venido reutilizando antiguas tumbas de la época de los mamelucos, pequeñas casas que servían de tumba ya en la época medieval y que, bueno, por la carestía del terreno en épocas de crisis en Egipto, pues familias pobres de pocos recursos han ido reutilizando y las habitaciones que no eran utilizadas por el difunto, sino las habitaciones que ya en la tradición mameluca se utilizaban para la visita de los personajes de la familia, pues han ido acomodándolas y adecuándolas como un habitáculo convencional. Por cierto que volvemos a avisar, el día 14 nos vamos a Ponferrada, Castillo Templario. Sabemos que no es un encuentro masivo como en otras ocasiones, pero merece la pena. Inauguración del Castillo Templario, biblioteca templaria, noche mágica, sin duda alguna. Poneos en contacto, nos dicen, con la cadena SER en Ponferrada y por supuesto que de nosotros no depende nada, ni poseemos ni siquiera muy poquitas entradas. Las entradas, pero a ver si podéis conseguirlas. Creo que en Ponferrada incluso están sorteándolas. Sí. Bueno, informaros allí, ¿verdad, Carmen? Sí, que se pongan en contacto con la cadena SER en Ponferrada y ellos le digan los pasos a seguir para poder conseguir alguna de esas entradas. El próximo viernes. José Luis, querías, creo, comentar algo en torno a lo que hemos dicho, en este caso de Egipto y Turquía. Asentías desde la lejanía, cercanía de Lugo. Sí, efectivamente. Bueno, cabe recordar que, por ejemplo, no hace demasiados siglos, en París, relativamente cerca de donde nosotros estamos, el antiguo cementerio de los Inocentes, que era uno de los cementerios más antiguos de Europa, en él, pues no solamente tenían lugar, por ejemplo, los tratos más diversos entre todo tipo de delincuentes, tratos carnales, prostitución, robos, asesinatos, crímenes, en fin, de todo tipo, sino que además incluso existía un gran mercado de carne que, bueno, por cierto, posteriormente se trasladó a la zona de Leal, que estaba relativamente cerca, pero que en principio estaba en el cementerio de los Inocentes. Es decir, que el cementerio, lo mismo me imagino que ocurre en Egipto y en Turquía hoy, no es tan lejano a nosotros, por un lado, que no podamos hacer en él todo lo que hacemos fuera del cementerio. Sin embargo, hay algo que nos impide terminar, ¿no?, de acercarnos totalmente al cementerio. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Galicia tenemos el famoso aire de cementerio, que se produce cuando, por ejemplo, hay una tumba, pasa por sus proximidades alguna persona que está predispuesta a recibir esa influencia maligna de las sepulturas y enferma. Entonces, la enfermedad se va desarrollando progresivamente hasta que se produce la muerte de ese enfermo, salvo que con la propia tierra del cementerio haga un remedio que cure esa enfermedad. Pero esto no es solamente típico de Galicia. Esto ocurre, por ejemplo, con los sacerdotes judíos, que han de mantenerse siempre lejos hasta de las sombras que puedan ser comunes con el cementerio. Los sacerdotes judíos no pueden estar nunca en las proximidades de la muerte. Y entre los pueblos, por ejemplo, entre los tzotziles de Mesoamérica, el cadáver, cuando se entierra en el cementerio, hay que enterrarlo con los ojos cerrados y la boca tapada para que no pida más muertes. Es decir, que estamos hablando de un lugar en donde siempre se dan cita las actividades más marginales de los seres humanos, pero al mismo tiempo se dan también otro tipo de actividades que están un poco fuera de nuestra vida diaria.
Pues es que contando esto, Cardero, estábamos riendo. Yo me estaba riendo aquí porque precisamente estando en el cementerio de Cuacos de Juste, el cementerio alemán, no nos dio el aire de muerto, pero sí nos dio la lluvia de muerto, porque estuvimos rodando un montón de horas allí, entre localizando y después la conexión que hicimos en directo, y me puse malo. Entonces, tú claro, lo que pasa es que el desenlace que ha hecho Cardero no me gustó un pelo. Menos mal que me recuperé, pero he estado malo de los bronquios, no hay que olvidarlo, casi un mes entero, que así fue durísimo ese rodaje. Bueno, y Luis... Eso es el frío, Luis. Es el frío. No tengas paranoia. De todas formas, hay otra cosa, bueno, es genial, o sea, yo creo que es una enciclopedia, nuestro amigo José Luis Cardero, aire de cementerio, ahí tenemos otro término, antropología pura, y yo pienso, lo que comentaba nuestro amigo de los sacerdotes judíos, el miedo a la sombra, bueno, quizá de ahí vengan algunas leyendas. ¿Por qué en Vitoria se rumorea desde hace más o menos un siglo que es la sombra del ángel que se proyecta? Si se proyecta sobre ti, algo malo te va a ocurrir, o va a anunciarse tu muerte. Bueno, la sombra como un elemento digno del juego, ¿no?, entre la vida y la muerte que se produce en los cementerios. Y recuerdo las frases de otro buen amigo de este programa, el criminólogo Paco Pérez Avellán, que decía, revisando la historia de la criminología, que el cementerio era el lugar ideal para hacer planes macabros, para todo tipo de fechorías. Hay muchos crímenes en España ocurridos en cementerios que no se descubren precisamente durante mucho tiempo porque están en cementerios. Es decir, como un lugar donde lo que se haga permanece en una especie de dimensión paralela, ¿no? Porque nadie quiere acercarse, a no ser los trabajadores o algunas personas muy concretas. Entonces, todo esto provoca una fauna y unas fábulas muy especiales. Hemos hablado, Carmen, has hablado con las autoras de un libro muy interesante, que nos gustaría conocer un poco. Pues sí, he hablado, Carlos Largo, en este caso ha entrevistado a dos autoras de guía de tumbas y cementerios de casi todo el mundo. La verdad es que es un estudio muy interesante porque nos da una visita por algunos de los cementerios más famosos y nos cuentan historias que no solamente son truculentas. Por ejemplo, una de las autoras, que es Lucía Solabaglione, ella es traductora, nos dice que no solamente hay cementerios macabros y donde hay leyendas truculentas, también en Estados Unidos se hicieron una serie de cementerios que eran todo lo contrario, cementerios bonitos. Alguien que revolucionó la idea de los cementerios fue precisamente un americano que decidió que la muerte no tenía por qué ser tan triste, y entonces creó los Memorial Parks, que son parques del recuerdo de alguna manera, o sea, inclusive descartó el nombre de cementerio. Y entonces este señor creó, como se llamaba Hubert Eaton, creó como una especie de compañía que hicieron varios cementerios, ¿no? Entonces hay en Glendale, hay varios en Hollywood y tal, se llama Forest Lawn. Y es increíble porque en el cementerio hay iglesias de distintos credos, inclusive la gente se casa en estos lugares. Una de las personas que se casó en Forest Lawn fue Ronald Reagan con su primera mujer, y entonces son cementerios que no tienen nada que ver con la noción del cementerio que nosotros tenemos. Es un césped muy verde, las lápidas están en el suelo, y por ejemplo en el Glendale y bueno, en el Hollywood están enterrados muchísimos actores. Pero también en nuestros cementerios, en este caso en Cataluña, tenemos historias curiosas. Historias como la del Santet. Santet, que tiene nombre, Francesc Canals y Ambrós. De ella nos habla la otra autora del libro, Teresa Artigas. Por ejemplo, en Barcelona hay un cementerio que es el del Poblenou, que es el más antiguo que hay en España de estas características, que hay un personaje que se llama el Santet, que en castellano sería el Santito, que se le atribuyen hechos milagrosos, ¿no? Entonces era un chico joven, muy dado a ayudar a todo el mundo, y murió muy joven, a los 20 y tantos años, de tuberculosis. Entonces empezó a correr la voz de que si lo ibas a visitar al cementerio, pues obraba milagros, ¿no? Incluso ahora hay mucha gente que va al cementerio, diariamente hay gente, y incluso los dos nichos de al lado de este chico los han dejado vacías porque está siempre lleno de flores, de exvotos, de papeles, de notas, siempre está así. 2:39. Este viaje planeando por el mundo, tenebroso y a veces no,
de los camposantos, de los cementerios. Por cierto que sería muy interesante hacer un recorrido por esa especie de santos modernos de los cementerios españoles, porque hay muchas historias, desde niños a los que la gente acude, por ejemplo en Málaga, a dejar juguetes, hasta flores que nacen en tumbas marcadas por cierta historia de amor, hasta estos hombres que dicen que luego hacen milagros. Hace no mucho tiempo hablábamos precisamente de Brasil, de un incendio de 13 personas muertas en un ascensor, y cómo hoy en Brasil la gente riega las tumbas, la capela de las 13 ánimas, de las 13 almas, una nueva forma de religiosidad, de alguna manera hay que verlo así. Ahora vámonos a un viaje. El antes mencionado Carlos Largo se ha metido de lleno, y lo hace en apenas 3 minutos, en una fotografía sonora que tenemos que conocer. Porque si una ciudad, un lugar, un enclave mágico en lo que era antes la Europa del Este, desde el Golem hasta Kafka, un lugar laberíntico y lleno de secretos y de oscuridades, ese lugar es Praga, evidentemente. Bueno, pues ahí, y en un cementerio, hay una historia que queremos que conozcamos. Creador de la mítica figura del Golem, la leyenda cuenta que este famoso rabino de Praga del siglo XVI fue el encargado de acabar con el sufrimiento de los espíritus de varios niños judíos que habían muerto fruto de las grandes epidemias de peste que asolaron la ciudad en aquella época, y que habían sido enterrados en el viejo cementerio. Los habitantes del barrio decían ver las almas de los jóvenes que vagaban y bailaban por el campo santo con lastimeros llantos de terror. Un buen día, el rabino Loeb, ante las plegarias de sus fieles, mandó a uno de sus alumnos más aventajados al cementerio para arrancar la camisa de uno de los niños muertos. Cuando el pupilo cumplió con la petición de su maestro, el niño que había perdido su camisa entró en los aposentos del rabino implorándole y pidiéndole que se la devolviera. Yuda Loeb se la entregó, pero a cambio solicitó al infante que le diera la respuesta de la causa de su muerte. Entonces el niño muerto exclamó: «Una fiera madre asesinó a su hijo, y por eso Jehová castigó a nuestra comunidad con la peste. Y nosotros que hemos muerto no encontraremos la paz en la sepultura hasta que la asesina no sea castigada». Fue entonces cuando el rabino, conociendo la verdad de lo ocurrido, anunció al resto de la comunidad el nombre de la culpable de tanto sufrimiento. La enterraron viva y atravesaron su corazón con una estaca. A partir de ese momento, los niños pudieron descansar para siempre en paz. Muchos documentos, mucha información, mucha documentación esta noche, y sobre todo, a las 2:45 ahora mismo, os doy las gracias porque una vez más las vías de contacto, tanto del mail como del 7640, nos están dando tal cantidad de historias que no conocíamos. Mucha gente, Carmen, me pregunta cuando me hacen entrevistas, ¿de dónde salen tantas historias? Si es que muchas veces es la propia, la buena gente milenaria la que
quiere rescatar del tiempo y del olvido historias que ocurrieron en su entorno, y por eso nos las cuentan. Vamos a hacer luego un bloque especial, creo que merece la pena, de la cantidad de cosas que están llegando, ¿de acuerdo? Luis, hace poco, precisamente con José Luis Cardero, ibais a volver, sondeabais la zona, una zona en Jaén, en las serranías, que llamaban Camino de las Ánimas, que tiene que ver también con el miedo que tenemos a los cementerios y a sus procesiones de muertos, ¿no? Sí, fuimos a localizar para posteriormente emitir una de esas conexiones en directo para el programa de Cuarto Milenio, y se venía Cardero también con nosotros un poco para allanar terreno, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Se trata de nada menos que de una senda muy antigua por la que transitaban, por la que, mejor dicho, nunca transitaba nadie. Solamente era transitada cuando alguien fallecía por la sierra. Pues imaginaos leñadores, imaginaos el siglo, por ejemplo, XVII y XVIII, ¿no? En el que sale la gente a trabajar incluso de madrugada, de noche, durante muchos días, y se quedan por esa serranía, por ese parque nacional que es hoy uno de los más grandes de Europa. Y bueno, pues a la intemperie les sobreviene la muerte por un accidente, por cualquier otra razón. Bien, cuando esto sucedía, se activaba un dispositivo en el pueblo de La Iruela, por el cual 2 personas con 2 mulas y en ocasiones un carromato perdón, iban a buscar a este el aire de cementerio, ¿no? Y el aire también de Marlboro. Se iban a buscar también, como decíamos, se iban a buscar estos cuerpos por la sierra. Y fíjate que se tiraban días buscando estos cuerpos. Imaginaos, nosotros estuvimos, es que se nos cruzaban hasta los zorros. Estábamos en ocasiones incluso asustados pensando que podrían ser lobos, pero desgraciadamente hoy no quedan. Y a esas horas de la madrugada tratábamos de imaginar, José Luis y yo, qué es lo que podía haber en aquella época, ¿no? Ese carromato andando, buscando ese cuerpo. Bien, cuando era encontrado ese cuerpo, en ocasiones estaba despedazado por las bestias. Durante días habían estado allí a la intemperie y eran recogidos, envueltos en un sudario y trasladados de vuelta a La Iruela. Pero fíjate, porque esto es aún más tenebroso si cabe. El castillo de La Iruela, que está hoy día en ruinas, se encendía con antorchas, las almenas, para avisar a los vecinos del pueblo de que no salieran de sus casas porque la comitiva fúnebre había salido a buscar un muerto y a traerlo. Es decir, Cardero aquí seguramente que nos va a definir esta historia como ese espacio frontera en el que es mejor no salir de casa porque algo relacionado con la muerte ha entrado en la realidad, ¿no? Y en este caso, hasta que ese cuerpo no volvía al pueblo de La Iruela y era enterrado en el Camposanto, la gente por la noche no salía de sus casas. Bueno, una historia que nos ponía en bandeja, la contaba aquí hace algunos años Paco Conter, nuestro buen amigo, y desde luego nos deja un poco con la carne de gallina. José Luis, había en España esas rutas de muertos que llenaban de pánico todo el entorno, ¿no? El ejemplo gráfico del miedo que se les tenía, ya no solo a ellos, sino a sus vías de acceso y de salida, ¿no? Sí, en efecto, las vías de muertos, recordemos que eran espacios del ultramundo. Es decir, el muerto estaba absolutamente aislado del mundo real. Incluso las personas que se cruzaban con esa tétrica caravana, Francisco Vázquez nos definía esa sensación que producía el muerto envuelto en esos sudarios, en esos lienzos tan pesados, bamboleándose en el lomo de la cabalgadura, ponía el terror, el auténtico terror en las almas de los lugareños que se encontraban con esa caravana terrible, ¿no? Sin embargo, yo he descubierto para un trabajo que estoy haciendo algo que es igualmente espeluznante. En 1728 hubo un investigador llamado Michel Ranft que escribió un libro que se titula nada menos De Masticatione Mortuorum in Tumulis. Es decir, este señor se dedicó a investigar unos extraños fenómenos que ocurrían en Europa, concretamente en Leipzig, de unos muertos que masticaban, que comían, que devoraban sus sudarios. Y cuando acababan de devorar sus sudarios, como no tenían otra cosa que comer, salían fuera y devoraban a los vivos que encontraban. Esto fue acreditado, al parecer, por una serie de investigaciones. Hubo muchos muertos desenterrados que se encontraron repletos de sangre fresca, como si fueran vampiros, y que fueron inmediatamente troceados y quemados para que no volvieran a salir de sus tumbas a devorar a los vecinos, ¿no? Entonces, el problema está en que los muertos siempre son algo peligroso, son algo que está más allá de nosotros, que hemos perdido nosotros nuestro control sobre su cuerpo se está transformando y nos amenazan con unas sonrisas terribles como esas que aparecen en las caravanas de muertos y las que aparecen en esas pinturas de las iglesias medievales de las danzas de los muertos. Y si esas danzas macabras, pintadas por ejemplo por el Bosco, tuvieran una música, bien podía ser esta.
Y es que la radio son sensaciones, ¿verdad, amigos? Ante todo eso, información. Vámonos muy rápidamente porque hay tantos mensajes. Mañana podríamos seguir hablando un poco de los mensajes porque están llegándonos historias asombrosas, dignas de la mente de nuestro amigo José Luis Cardero. Génova. Nos vamos hasta Génova. Así nos hablaban Teresa Artiagas y Lucía Solavillone, las autoras de guías de tumbas y cementerios de casi todo el mundo, publicado por Alba Editorial, de uno de los cementerios que ahora ya está muy abandonado, muy dejado, pero que fue uno de los cementerios más bonitos, o así lo decía, por ejemplo, Hemingway, del mundo, que lo calificó como una de las maravillas del mundo. Hay otros de monumentales, como por ejemplo el de Staglieno, en Génova, que es muy muy bonito, es de los que tiene más fama del mundo, porque ahí incluso a raíz de las esculturas que se iban haciendo al principio cuando fue creado, se llegó a crear la escuela de escultura de Staglieno, que de Génova, que iba alimentando también otros cementerios. Luego también está el de Barcelona mismo, el de Montjuïc, que también es muy monumental y es muy bonito, y hay muchas obras de artistas modernistas. Pues ahora, si os parece, si me dais la venia, los 8 minutos para los oyentes. Sí, solo decir que en el cementerio que decían, en Staglieno, en el de Génova, hay la historia de una castañera que poco a poco iba ahorrando esas pesetillas que podía, liras en aquel instante y en aquel lugar, todo para construirse una estatua en su propia tumba y que así la recordaran. La castañera vivió pensando en cómo sobrevivir al tiempo. Y ahora sí que vamos con esos mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que nos queráis contar. Como siempre, vuestra información y milenio3 con número @cadenaser.com. Amigos Iker que nos escriben, como Zach Robbins, que es guardia de la prisión de Nueva York, de Rikers. Caramba. Nos dice que le acompañamos ya casi en 300 programas en las frías y solitarias galerías de esta vieja prisión. Allí hace niebla, aquí nieva. Qué abrazo más grande te mandamos, amigo. ¿Te das cuenta, Luis, lo que es la radio, no? O sea, que tus historias están retumbando en la cárcel de Nueva York. Me parece increíble, ¿eh? De verdad. Es casi eso me da aún más miedo, fíjate, que las ondas lleguen tan lejos, me da casi más miedo que la senda de las ánimas. En mi pueblo se han dado casos de ataúdes que al ser abiertos el fallecido estaba boca abajo y la tapa arañada. Otros incluso estaban con los brazos levantados. Alcalá de Henares, cementerio viejo, hay una tumba en la que pone al soldado desconocido. Siempre me ha llamado la atención de una manera muy especial. En la entrada del cementerio de San Sebastián pone esta curiosa frase: pronto dirán de vosotros lo que dicen de nosotros. Vivieron. Bueno, hay inscripciones. Lo que pasa es que el hombre moderno ya no quiere leerlas, ¿verdad? La hipoteca, el coche, la casa. Pero cuando uno va a uno de estos sitios y se encuentra sencillamente con el misterio de la verdad de la vida, que es la muerte también, pasan muchas cosas por la cabeza. Eran muy rotundos, muy gráficos, y no eran nada políticamente correctos. Porque decían las verdades, madre mía. En Daimiel, Ciudad Real, existe la leyenda de Doña Josefa, una tumba anónima donde la gente deja sus ofrendas para que ésta cuide de sus muertos. En una pedanía de Jerez hay un cementerio abandonado porque no se descomponían los cuerpos, nos dice Ricardo. En Algeciras hay una tumba de un soldado. Alguien pidió a una mujer que la limpiara. Al mirar la foto, vio que la persona que le había pedido era el mismo soldado. El camposanto de las monjas blancas del Soto de Lezcairu ha sufrido 3 profanaciones conocidas, nos decía Isabel desde Pamplona. Buenas madrugadas, soy Javi de Madrid. Venía en el coche y entre la niebla tan espesa y el programa, muerto de miedo me teníais. Sois geniales. Bueno, es que hoy, con la niebla en el coche, la radio tiene que sentirse distinta, pero en una noche como hoy, repito, nuestra función no es dar miedo, sino dar información, asombrarnos con historias, aunque algunas son muy impresionantes, ¿no? Como estas. Sí, o como la de Javito, que nos dice, a mí me ha dado la noche, ¿eh? Nos dice, buenas noches, dicen que los mejores caracoles, los más grandes y sabrosos, están en los cementerios, pues nadie los recoge allí. ¿Os comeríais uno? Yo no. ¿Tú, Luis? Pues ¿por qué no, joder? Yo tampoco. Escrúpulos que uno tiene porque le dan miedo los cementerios y le da miedo, en el fondo, lo que uno va a ser. Es que eso es evidente. José Luis, tengo que decirte que, bueno, para nosotros es un orgullo que estés en esta
nave del misterio siempre, que te hayas metido, ¿no? Que te hayas sumergido en esta comitiva amable, ¿no?, de contar los misterios. Nada es casualidad y tenía que ser así, y así fue. Pero, caramba, también la gente, qué cantidad de información nos puede dar, que es antropología en formación, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, en realidad los antropólogos vivimos también de eso. Es decir, que toda esta información que recogemos, todas esas creencias y esas vivencias que la gente tiene, son lo que forma nuestra sustancia, nuestra razón de ser. José Luis, pues yo te mando un abrazo grandísimo, también a los compañeros que han estado allí en la cadena SER en Lugo, para que esta conexión sea posible, para sobrecogernos y admirarnos con las cosas que conoces y que nos cuentas, y que, por supuesto, si no nos vemos antes, que nos veremos, que en este 2008 corramos muchísimas aventuras, compañero de fatigas, de investigaciones y sobre todo de iluminación, porque lo que hacemos es eso, abrir el abanico de la perspectiva que tenemos de la realidad. Un abrazo grandísimo, José Luis. Fíjate, Iker, antes de despedir a José Luis, voy a leerle un mensaje de un paisano suyo, que es gallego, y dice: ahora que habláis del aire de los muertos, aquí después de un entierro la gente se ahuma con el humo de papeles ardiendo. Pues ahí queda eso. Antropología en formación. José Luis Cardero, amigo, un abrazo grandísimo. Un abrazo para vosotros, un abrazo. Un abrazo. Y es que este hombre no da puntada sin hilo, ¿verdad, Luis? Y nos ilustramos, y tú tienes los ojos como platos, diciendo, caramba, cuánta información hay ahí. Y a veces es que ese es el secreto, ¿no? Aparte de, yo creo, de verdad, en el equipo de la nave del misterio, de radio y de tele, yo creo que entre todos hay más de 100.000 libros. Yo estoy convencido. Archivos de no sé cuántos miles de casos. Hoy me escribía un periodista que me decía, caramba, he visto una revista Enigmas de hace como 11 años, y ahí estáis todos los mismos. Y digo, bueno, casi sí, todos. Es casi todos. Es que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y estoy pensando, y la gente dice, ¿de dónde salen tantas historias? Pero claro, lo que muchos no saben es que son los propios amigos los que nos brindan tantas pistas que luego gente como tú, por ejemplo, Luis, tiras del hilo y sale una historia maravillosa para compartir con los demás. Esto sí que es bonito. De tener los ojos bien abiertos y las orejas también bien abiertas para escuchar estas historias. Casi que era antes de irnos, me encantaría poder decir varias cosas. La primera, que ojalá que las universidades españolas tuvieran, porque los tienen, más profesores como José Luis Cardero, que fomentan la cultura desde un punto de vista completamente diferente y que enseñan de una manera muy distinta la historia, y en este caso la antropología. Y también decir otra cosa ahí, que relacionada con los cementerios: no debemos esconder la muerte. Es una cosa que en la actualidad no deja de hacerse o no para de hacerse. No deberíamos esconder la muerte, deberíamos velar a nuestros muertos y sobre todo respetarlos. Y fíjate, una última frase, casi para el final, como hacíamos la conexión desde la despedida, en la conexión aquella en directo desde el cementerio de Cuacos de Yuste, y es: recordad a los muertos con respeto y humildad. Amigo Luis, querido Luis, pues que aquí hay muchas historias para seguir vagando en busca del misterio, que esa es la aventura que nos ha tocado. Ojalá. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo. Y Carmen, ¿sabes lo que te digo? Que a mí el programa de esta noche me ha encantado. A mí también. La verdad que sí, ha sido, aunque estamos hablando de la muerte, ha sido una historia bonita. Claro que sí, de recorrer nuestra propia tradición. Claro que sí, la tradición y la propia muerte, que por lo menos aquí estamos casi convencidos de que es el amanecer a nuevas aventuras. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, eso es motivo para otro debate, y mañana tenemos debate, mesa de redacción, y tal y como están las cosas, yo no sé ni qué puede pasar aquí, con muchos temas, con muchas historias y con todo este equipo. Carlos Largo, gracias compañero, gracias Noel, gracias Luis, gracias Carmen, y por supuesto, mañana más milenio, más misterio, y sobre todo nuestro objetivo más importante, que después de la emisión hayamos conocido, hayamos aprendido algo nuevo. Ese es el auténtico misterio.